No sé si Hola Marco, ¿cómo estás? sabes. Dime. Ah, ayer habíamos hablado, ah, no sé si es que podamos hablar un poco. Sí, Ah, ayer tuve una impresión muy personal acerca de lo que era el baile, la enseñanza, el mensaje y también lo que yo, todo lo que tien- hacía, tienes los problemas videos que bien, creo que tienes problemas con la conexión de internet y se te entrecorta. No sé si sí, al apagar la cámara tengas mejor velocidad de internet, porque la cámara puede que tome mucho espacio. Déjame ver si soy yo, que no creo. voy a intentar, Sí, voy a intentar, a ver. ok. Ahora está un poco mejor. Ah, pareciera que sí. Sí, es por tu lado. Bueno, La conexión aquí está muy buena. sí. Bueno, de todas maneras, lo que quería era, decir que tuve una nueva forma de entender y de ver lo que es toda la enseñanza y lo que es, lo que son los maestros también. No sé si se me está escuchando muy bien, pero yo tenía una idea de cómo eran los maestros hasta que leí algunas cosas, le vi unos videos y tuve unas experiencias también. Ah, me acuerdo que siempre, bueno, leía en los libros de Krishnaji, de Krishnamurti, de Jiddu, que decía que cuando un maestro dice que es maestro, pueden estar seguros que no es un maestro. Correcto. Y también recuerdo los libros de Uji, Uge Krishnamurti, en los cuales él se enojaba, ¿no? Y fastidiado decía que no lo molesten, que él no tenía nada que decir, ¿no? Que no tenía nada que comunicar porque justamente no se puede comunicar eso, ¿no? Justamente no se puede dar. Incluso se enojaba, ¿no? Y decía que él era como un, como un robot, ¿no? Como alguien que le daban el tema para hablar y él hablaba, que él podía hablar de cualquier cosa. Entonces yo he cambiado un poco esa visión de los maestros. ¿No? Y bien eh, cómo es que se comportaba una persona después de tener esta iluminación, estar en este estado, ¿no? Eh, en otro grupo compartíamos y decíamos que Jiddu Krishnamurti era un bodhisattva, ¿no? Que hay diferentes tipos y cada uno es único, claro, pero lo que yo entiendo es que eh, un maestro ya está liberado, ¿no? Podemos decir que ya no hay nada más para él. ¿Es así? ¿Es cierto? Correcto. ¿Es así que para un maestro ya no hay nada más? Correcto.
Para un maestro no hay nada más que el ser. El maestro es el ser. Realmente no hay devoto, porque solo el ser es. Entonces supongo que esto es como lo que yo entiendo, es que este es como un juego de las formas, El gol pesado. un sueño, un sueño de Brahma, digámoslo, y ¿Un sueño de quién? un sueño de, podemos decir, de Dios, ¿no? Un sueño de Brahma, un sueño de, ¿Dónde está el otro? no sé si es que, porque al final lo que dice Buda es que todo es maya, ¿no? Que es una ilusión. Lo que entiendo es que se refiere a que esta existencia es una ilusión, ¿no? Correcto. Mm, La manifestación, el universo, el mundo, la mente, el intelecto, energía, todo eso es ilusión. Todo eso colectivamente es maya, ilusión. La única realidad es la conciencia de la ilusión, aquello que es consciente de la ilusión. Entonces, no hay ningún propósito aparte del eso que es solamente llegar a darse cuenta de eso. No hay un propósito después, no hay un propósito de la vida, digamos. No, desde este punto de vista, el propósito de la vida es tener conocimiento directo de este hecho. Ya alcanzado ese propósito, ya no hay más propósito, ya no hay meta que alcanzar, no hay nada en que convertirse, no hay nada que en que buscar. Este cuerpo es parte de la manifestación, parte de la ilusión y hará lo que tenga que hacer dentro del mundo de la ilusión. En este caso, esta ilusión, su tarea principal, por decirlo de alguna manera, es sacar a otros, entre comillas, de la ilusión, de la creencia de que la ilusión es real y de que nuestra realidad, la realidad, está limitada a Sí. ella. Y también de la idea de que la ilusión está separada de la realidad. Realmente no hay ilusión y realidad. Y tal cual es, no intentando alejarnos de lo que estamos hablando. Esta ilusión es en sí el universo, o sea, lo que está descubriendo la ciencia, que no es solo un universo, sino un multiverso. Podemos decir que este multiverso es, es solo una conciencia. No, la ilusión es una sola. La mente del científico está dividida y la mente es división. Entonces habla de múltiples universos, pero la ilusión es una y la conciencia es una y las dos son inseparables. Si ves a la ilusión como separada de la conciencia, que es la realidad, la llamas ilusión, maya, manifestación, universo, ignorancia, como tú quieras. Si no los ves como separados de la conciencia, es la conciencia, es el ser. Sí, me parece interesante porque yo era bastante asiduo de ver los diálogos de Judo con David Bohm, ¿no? Y la verdad que la forma de explicar todo esto de Krishnamurti era eh, muy interesante para mí y la verdad que los videos son extensos, ¿no? Pero hablan muy bien de lo que es de lo que justamente eh, está usted diciendo, ¿no? De la conciencia y de este tipo de cosas. Yo, después de leer, como venía diciendo, muchos libros, llegué a una conclusión personal que
el despertar tiene que ver directamente con el cerebro, ¿no? No, Yo supongo, ¿no? Es no, algo errado. correcto. Entonces, una pregunta personal, ¿por qué UG le puso ese término? ¿Por qué le puso ese término? Si es que es algo que Lame- él hizo. Lamentablemente no está vivo para que hagas la pregunta. Eso solamente lo puede responder él. Claro, bueno, un estado natural, supongo que es como que uno simplemente es, ¿no? Sí, pero la conciencia no está en el cerebro. La mente tampoco. Aún así, la mente se refleja en el cerebro, pero no está localizada en el cerebro. La ciencia piensa que asocia el cerebro con la mente, Claro, pero los pensamientos pasan por unos canales, llegan al cerebro y se reflejan en el cerebro como imágenes, conceptos, en este caso, pensamientos, que son una interpretación de lo que se percibe a través de los sentidos, que ya de por sí es una interpretación que el cerebro hace de lo que percibe a través de los sentidos. y toda la práctica que uno haga de meditación, yoga, sadhanas, todo este tipo de prácticas, digamos, a uno lo acerca, lo acercaría o le serviría de algo de forma personal para tener una paz, digamos, No, para... esto no es personal. Personal implica persona. La persona es ilusoria. Aquí la persona como tal desaparece. Nunca existió. Parece que existiera. Los pensamientos dan la impresión de que hay una persona, pero solamente se le conoce como persona, individuo, ego. ¿Mm? Sí. Y todas las prácticas las lleva a cabo el ego. Y todas las prácticas, si las lleva a cabo el ego, necesitan de la presencia del ego para que las lleve a cabo, por lo tanto no pueden disolver al ego. El autoconocimiento, es decir, conocerse a sí mismo como conciencia sucede cuando la mente está completamente quieta, cuando no está haciendo nada. Primero se queda quieta y luego se disuelve en su realidad, primero temporalmente y luego permanentemente. No, mami, no. No. Cuando te pones motelona, no, no, y ahí te pones tontita y ya no quiero jugar más. No, creo que se le cayó la conexión. Voy a esperar a ver si regresa. Así.
César, buenas tardes. Ever, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo van? Bien. Bien, bien. César, una pregunta. César, cuando dices, eh, deja los pensamientos, los únicos pensamientos que debes dejar para la practicidad o sea, de la cotidianidad o de la vida práctica, ¿no? Eso es realmente mantenerse quieto. Lo que hay que mantener quieto es al yo, que no salte y reclame ser el dueño de nada, incluyendo el pensamiento, porque entonces aparece el yo y luego todo lo demás es mío, mi cuerpo, mis acciones, mis pensamientos, mis sentimientos. O sea que ese sería el que mantiene la identificación con el cuerpo, ¿no? Cuando el yo reclama algo que aparentemente le pertenece. Correcto. A la mente también se le conoce como yo y lo mío, o yo, esto y lo otro. Dos, yo y tú, o yo y esto que es mío. Ni siquiera al ser le pertenece nada porque no hay nada separado del ser que le pertenezca al ser. Sí, claro, un pensamiento es ilógico, ¿no? Que un pensamiento le pertenezca a algo, no tiene sentido. César, por lo menos en tu caso, que ya no hay identificación con el cuerpo, eh, por lo menos en nuestro caso, pues que todavía estamos aquí, pues, identificados, una reacción, por un ejemplo, por una injusticia que uno está viendo y uno reclama algo que lógicamente no está bien, ¿no? Eso refuerza el sentido de individualidad. O sea, cuando uno reclama como con esa, ¿cómo lo explico? Sí, como cuando hay una emoción pues allí revuelta pues con un reclamo de una injusticia o de No, algo que no está bien. no. Si el ego está allí, entonces hay conflicto. Si no, no hay conflicto. O sea Cuando, que uno debe, cuando la gente en el ashram espantaba a los animales, ¿ok? Porque pensaba que estaban molestando los monos, los perros, las ardillas. Él decía que por qué hacían eso. Dice, ellos vivían aquí mucho antes que nosotros. Si pudieran hablar o hacerte entender, lo harían, de que están reclamando su espacio. La diferencia entre él y los animales era el que él compartía, convivía en el espacio. No consideraba que el espacio era de él, que la una chala era de él, que el ashram era de él. ¿Mm? Tú puedes perfectamente reclamar un derecho, por decirlo de alguna manera. ¿Mm? Te lo digo personalmente porque es mi caso. En este caso, las autoridades gubernamentales le están negando a mi hijo el derecho a la ciudadanía venezolana que tiene, ¿entiendes? Valga la redundancia por derecho a ser hijo de padre venezolano. Por un absurdo de documentos que no son necesarios. ¿Mm? Y habría tal vez que interceder
¿sí? Etcétera. Tú puedes perfectamente hacer un reclamo. Ahora, puedes tener conflicto con la institución o con la situación o no. Si hay Pues o sea conflicto, que se recomendaría, por lo está menos, legal. La forma de aproximarse a la situación es diferente porque no hay un yo que se aproxima de manera personal. Está de nuevo un proceso mental necesario, práctico, que requiere de otro conocimiento conceptual que es la ley, ¿ok? Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora pero bien, en tu caso sería, no empiezan a preocuparse por nada. Simplemente lo saco a relucir, ¿ok? Porque solamente puedo hablar de lo que yo sé. ¿Mm? O sea, tú perfectamente puedes, por lo menos, yo perfectamente puedo ir ahora, sí, sí, yo puedo perfectamente ahora ir a reclamarle a los trabajadores que están en el edificio haciendo ruido y decirle que de acuerdo con las normas del edificio, solamente se puede hacer ruido, o sea, reparaciones que hagan ruido hasta, creo que hasta las 2 de la tarde. ¿Me sigue? Y tú puedes perfectamente decirle, señoras, por favor, ¿no? O puedes tener un poquito de paciencia y tolerancia y dejarlo pues que termine. ¿Me sigues? Y todo depende, claro, pero todo lo que es la eh, rabia, la ira, el orgullo, todo eso le pertenece al ego. Y eso es lo que produce lo que se llama la reacción emocional, que es una reacción mental exagerada, tanto positiva como negativa. pero en tu caso, entonces sería, tú reaccionarías, o sea, aparentemente te verías como una persona enojada, pero por dentro estás sereno. Sí, Pero eso sería en tu caso. En el caso cuando uno está identificado con el cuerpo, sería diferente, porque uno, se puede ser inclusive estricto, ¿m? Y a la vez sereno. pero en tu caso, ya cuando no hay identificación, ¿no? Con el cuerpo. Porque, porque realmente es una de las dificultades que me he encontrado cuando veo algo que realmente es algo injusto o que de pronto hay algo que, y entonces uno reclama o me permite un momento, dame un momento. Colombia. Mi esposa me dice que si estás en India, porque en India es más o menos algo. Pero, Algo parecido. pero a la N más uno. Uf, sí, lo tengo aquí al lado, que ya va a salir de aquí. Ah, bueno, César, entonces una de las dificultades que me he encontrado por decirlo así, en la práctica es a la no reacción. Pero resulta que cuando yo no reacciono siento que estoy reprimiendo y que después eso va a salir con más fuerza, me da la impresión. ¿Perdón? Por lo menos una de las dificultades que me he encontrado en la práctica es a la no reacción, porque si yo reacciono hacia algo le estoy dando eh, como realidad el sentido de individualidad, se le sumaría como más a la identificación con el cuerpo, se le haría como más. Entonces, simplemente para poder explicar algo, tendríamos que diferenciar entre acción y reacción. La reacción le pertenece al ego. Si no hay ego, hay acción. Reacción. Es decir, estoy actuando condicionado por una idea preconcebida. Pasado, ¿sí? Reactuar, reaccionar, repetir. ¿Me sigues? Si no hay ego, entonces la acción mental es simplemente práctica, espontánea y libre de conflicto. Claro, recuerdo una vez un ejemplo que diste con lo de la serpiente, que a veces hay que sacar la capucha, pues porque la gente, exacto, pero entonces esa es la dificultad que yo me he encontrado, que yo no puedo
la capucha sin tener una, como una emoción ahí. Entonces, a veces esa es una de las dificultades que se me ha presentado a mí y ahora que estoy laborando en otra cosa, ahora estoy manejando un carro de servicio público y es más complicado porque tienes que salir a la calle y enfrentarte con personas realmente, por decirlo así, groseras o algo así. Entonces a veces es, es algo complicado, es algo... y como pues la verdad pues he tratado de seguir muy estrictamente con precisión lo que dices. De momento, César, de momento. Qué pena, César. Entonces, Eh, sí, entonces esa es una de las dificultades que se me ha presentado. Y una vez dijiste, entre menos, entre más, ¿cómo era cómo fue que dijiste? No recuerdo exactamente con tus palabras. No recuerdo muy bien. Entre menos preste atención al cuerpo y a la mente, más me doy cuenta que soy la conciencia del cuerpo y la mente. Algo así. Por eso, de eso se trata. Sí, la idea, al principio, por supuesto, al principio, si uno puede y tiene tiempo libre, ¿verdad? Aprovechar ese tiempo libre si tienes tiempo libre, si no, tal vez podrías buscar un espacio, crear un espacio, ¿ok? Preferiblemente en la mañana cuando te despiertes, ¿sí? De manera que se ignore por completo el mundo y el cuerpo, si hay alguna diferencia entre el mundo y el cuerpo. ¿Mm? Ignorarlo por completo, como que si dejaras el cuerpo ahí tirado como si fuera un palo o una piedra, ¿ok? Lo puedes recoger después, no hay ningún problema, no se va a ir para ningún lado, ¿ok? Y ver quién es el que está consciente del cuerpo. ¿Quién soy yo? Exacto. Sí, ahí que ya Que no es una pregunta, es una pregunta. ¿Mm? Es una autoobservación. ¿Mm? Es para poder ser consciente de ser conciencia. ¿Me sigues? Sí, sí, Para que por lo menos tengas un atisbo de tu realidad. Si la atención sale a través de los sentidos, ¿ok? Y se involucra, se asocia con los objetos, entonces la mente se dispara. ¿Mm? No necesariamente tienes que cerrar los ojos, debido a que la vista, para la gran mayoría, es el órgano de los sentidos que más distrae. Entonces, al principio uno puede que cierre los ojos, y la atención va hacia uno mismo, hasta que uno se dé cuenta que si uno mismo no está limitado al cuerpo. Luego, tienes que hacerlo hasta que estés completamente convencido, es decir, que esa convicción sea firme, inamovible. ¿Mm? Es decir, la identificación con el cuerpo ya no surge más. Entonces ya el mundo no te distrae de tu realidad. Sigues siendo consciente de ser conciencia, aun cuando eres consciente del mundo y de la mente.
la mente va a funcionar completamente diferente porque va a soltar todo su contenido egoico, si se quiere, ¿sí? Su condicionamiento ideológico, no el condicionamiento, no sé, hay un tipo de condicionamiento que es completamente inofensivo, que te gusta hacer deporte, que te gusta la música, que te gusta salir a caminar, el arte, la pintura, estudiar, leer, eso es completamente inofensivo, ¿no? Son las creencias, ¿sí? Las ideologías, ¿no? Los conceptos. Eso es lo que desaparece del pensamiento, de la mente. Esa mente ya no la puedes llamar mente, ¿no? Porque en ese proceso mental ya no existe sentido de individualidad o de existencia separada, ¿no? Y puedes perfectamente disfrutar de este mundo sin estar de nuevo, ¿no? Atrapado o creyendo que estás atrapado en él, que estás limitado a él, Ya. ¿no? Disculpa, César. Qué pena. ¿Por qué? Sí, César, entonces, sí, voy a seguir la recomendación, A porque veces la quedarse mente, quieto, ok, supongamos que la mente no se detiene, ok, porque es muy testaruda, ¿no? Y quiere tener su momentico de ahí de inteligencia, de juicio, de observación, de percepción, de punto de vista, lo que sea, muy bien. Pues que diga lo que quiera. ¿M? Esa mente tiene que estar funcionando en un substrato, ¿verdad? Entonces, la atención, aunque la mente esté activa, va, ¿m? A ver dónde está sucediendo esto. O a quién, tiene que haber un quién, ¿verdad? claro, sí, sí, Aparentemente. claro. O tiene que estar el que vea la mente. Entonces la atención cae en el que ve. No puedes no ver la mente si está presente. No puedes no ver el mundo si eres consciente, ¿no? Si hay conciencia de cuerpo. Pero puedes mantener, llevar la atención, ¿no? Aquello que Pues, sabe, aquello que sabe, por decirlo de alguna manera, de los pensamientos, la mente y el cuerpo, el mundo, etcétera. Eso, al principio pareciera que hubiera sido un esfuerzo. Y el esfuerzo es simplemente porque los pensamientos interrumpen la autoobservación, la autoindagación o el autoconocimiento, ¿no? Luego ya no importa, ¿sí? Aunque el ego no haya sido destruido por completo, aunque vuelva y surja y salte y brinque y patalee, aunque ya se sabe que es pensamiento, que es ilusorio y ya no asusta, porque la gente se asusta a veces de sus propios pensamientos, de sus propias reacciones, de sus acciones. ¿Ah? sí, claro, claro. Sí, esa es una de las cosas más complicadas que se han presentado, pues, por lo menos en mi caso, eh, a veces sí, a veces hay algo, por decirlo así, en el exterior, por decirlo de alguna manera, y he logrado ignorar o de pronto, y ahí es donde sí realmente siento que hay una quietud, pero hay cosas que son muy evidentes y el yo sale, eh, no, no, esto no es así, mira, esto es, cosas como eso. O como cuando tú dices un ejemplo, reclama que tú has pagado un vaso de agua completo y que te llegan con un poquito, entonces uno reclama. Pero mi reclamo no es sereno como el que tú hablas. Tú dices, no, por dentro yo estoy, bueno, un momento, yo estoy pagando por algo completo y usted me está trayendo algo. Claro, Pero uno no acuérdate puede hacer,
Acuérdate que todavía la regla se aplica, ¿ok? Haz lo posible, ¿sí? Por obtener lo que creas que te parezca justo o lo que sea correcto. Puede que lo obtengas, puede que no. Sí, eso sí está claro. Sí, porque sí, con el tiempo que llevamos juntos, sí, sí he entendido esta parte de que haz lo que más se pueda y si el resultado, pero no si uno no puede apegarse a un resultado, porque realmente el resultado es incierto, uno no sabe el resultado final. Entonces, sí, eso era todo lo que te iba a preguntar. Pues, muchas gracias. Te lo digo de nuevo, por experiencia. O sea, yo no puedo hablar de algo que no sé por conocimiento directo. Sería como un loro repitiendo algo que leí o que otra persona dijo. ¿Ok? El caso de la conexión de Internet. Sí, sí, esa es otra de las razones las cuales tuvimos que buscar un sitio nuevo donde establecernos para poder seguir continuando continuando haciendo esto, ¿verdad? Para poder continuar haciendo esto. Entonces, se había hecho un cambio de dirección, ¿ok? Pero luego la compañía nos dijo que en la dirección nueva tenían que conectar la antena y no hay fibra óptica, la cual no me interesa. ¿Mm? Porque no. Entonces, Claro, se canceló la mudanza del equipo y se hizo un reclamo de reembolso por el pago por la mudanza. Ellos dijeron que al día siguiente ya lo tenía en mi cuenta. Aquí una cosa que se llama pago móvil, no sé si en Colombia existe también. no, no Este, lo he escuchado. el dinero te lo ponen directamente en tu cuenta. Hay un sistema bancario que tú le das el número de teléfono a una persona, el tipo, el banco, donde tienes la cuenta y le das tu número de teléfono, tu número de cédula y el banco. Y esa información es suficiente para que inmediatamente pongan dinero de una cuenta en un banco a la tuya. ¿Ok? Ya. Entonces el banco tardó una semana y el dinero no aparecía reflejado en la cuenta. Entonces, pues, tienes que reclamar, ¿ok? Y por suerte, ¿ok? Ahí está el dinero. Se lo devolvieron, lo reembolsaron. Ya, ese es el resultado final. Puede haber sido, por decirlo, positivo o negativo. O vas a la notaría, entonces te dicen, mira, no, este documento no puede ser así. El abogado le dice, mira, pero ¿por qué no? ¿Entiendes? Bueno, porque los estatutos, la norma cambió. Le digo, sí, pero la norma no puede estar, un decreto no puede estar por encima de la ley. Dice, bueno, pero así es como funciona. Entonces, cuando te ponen en 3 y 2, entonces tienes que agarrar tu orgullo, tu arrogancia, lo que sea, guardártelo en el bolsillo, ¿ok? Entonces el abogado fue, cambió el documento y hoy lo aceptaron, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, voy a introducir el documento, lo sellan porque ya lo revisó el notario, dice, sí, está muy bien el documento, pero no había sistema para hacer el pago y hacer el proceso. Entonces, otra vez hay que hacerlo al día siguiente. ¿Me sigues? Tú haz lo mejor posible siempre, siempre. Haz lo mejor que Entregarte el puedas, resultado. Sí. de acuerdo con lo mejor, la mejor de tus capacidades físicas, intelectuales, lo que sea. Y ve qué es lo que sale después. Y ve qué es lo que pasa. Y uno tiene que mantenerse contento, ¿ok? O por lo menos ni siquiera contento, sino un estado, digamos, de ecuanimidad, indiferentemente que haya éxito o fracaso, porque una de las reacciones emocionales del ego no es solamente la negativa, sino la positiva. Esa, ¿no? Claro, todas dos son la misma. Exactamente, la razón es la mente está creando un estado de felicidad o de tristeza que es producido por sí misma, ¿no? Basado en su idea preconcebida, en sus conceptos, en sus creencias, ¿no? Claro. Y en el caso de la emoción positiva, hay arrogancia, ¿no? Hay orgullo, ¿sí? Claro, sí, eso reforzaría más el Lo sentido logré. positivo. Lo logré. Lo alcancé yo, sí, por mis propios medios. Eso. Sí, eso es una de las locuras que más me, claro, como
¿qué va a lograr uno si uno ni siquiera se crea a sí mismo? Es un pensamiento, la mente es simplemente ese pensamiento. El pensamiento yo lo logré por mis propios medios, es la mente, es una proyección mental. El individuo está hecho de eso, de pensamientos. ¿Sí? Pensamiento es otra imagen que se refleja en el cerebro. ¿Sí? Sí, Es claro. imaginación, la persona es un ente imaginario y de imagen, ¿sí? No tiene la más mínima realidad. No tiene realidad, pero uf, madre, las Relati- ilusiones más Tiene tremendas. una realidad relativa, es ilusoria y no tiene existencia independiente. ¿No? Continúa Claro. como tal, pero no como real. ¿No? No, y lo peor de todo es que se sabe de manera intuitiva y a la vez uno se come el cuento de la mente, ¿no? Algo extraño. Los dos conocimientos son intuitivos. El autoconocimiento, sí, el autoconocimiento como nuestra realidad es intuitivo y el conocimiento de la manifestación como ilusión es intuitivo. Y el conocimiento de que no son dos entidades separadas también es intuitivo. Es decir, no pasa por el proceso mental, no pasa por el intelecto, no pasa por la razón, no, o sea, se sabe porque se sabe. Sí, o sea, no, intuitivo es que ni siquiera sabes cómo lo sabes. Claro, sí, lo mismo que pasa cuando uno sabe que desaparece en el sueño profundo, está de manera intuitiva. Es un conocimiento muy vago, pero es intuitivo, es algo que realmente es así. Uno sabe que desaparece en el sueño profundo y hasta ahí llega la cosa, ahí ya no, de ahí para allá ya no puede pasar, porque sí, no puede pasar. Entonces recuerden, yo hablo de 2 a 4 con ustedes de esto, de 8 a 10 con ustedes de esto, pero el resto del día yo vivo una vida, ¿sí? Ordinariamente humana como cualquiera de los demás. César, muchas gracias, Es te igual agradezco mucho. y diferente. Sí, claro. Bueno, César, en este momento estoy laborando, por eso me toca cortar aquí, pero de todas maneras, muchas gracias, César, y voy a seguir ahí con precisión Nada, la sugerencia y todo. gusto hablar contigo de nuevo. Sí te he visto por ahí, pero como si nadie dice nada, yo no digo nada. Claro. Claro, sí, es una de las dificultades, Poco- pero claro, como trataba de mantener con precisión lo que dices, bueno, quédate quieto, quédate muy quieto, pero la vida te va mostrando cosas y a veces ese movimiento nos lo tengo que preguntar. Sí. Sí, Listo, César. la idea de quedarse quieto es para ver aquello que está más allá de la quietud. Al principio va a dar la impresión de que hay uno que se da cuenta, que el individuo se da cuenta de la realidad y después te das cuenta que es imposible, ¿sí? Que esa realidad no se le puede revelar a nadie sino a sí misma. ¿Sí? Claro, sí. Y es verdad, sí, César, esa parte que dices es lógico, si no te creaste a ti mismo, ¿cómo esa realidad se te puede revelar a ti? Es imposible. Realmente la actividad mental como es el ego, cuando el ego está, ¿sí? Mezclado en el proceso mental, ¿sí? Que el proceso mental está teñido, ¿sí? Por un aparente sentido de individualidad, como si le perteneciera a un individuo. ¿Sí? Sí, que parece que fuera el ejecutor de la acción o el que reclamara la acción o el, Exactamente. El que o el reclama que ser dice, el pensador del pensamiento, el hacedor de la acción. claro, una vez dijiste, no es un pensamiento como tal, pero ahí está la identificación, está eso constantemente ahí, ¿no? No, no, la Pensamiento. mente es un pensamiento como tal. El pensamiento yo, ¿no? Creo que Ese, una vez dijiste algo así, no sé si lo dijiste en un contexto diferente, pero sí dice, no es un pensamiento como tal.
No, pero constantemente estás pensando yo soy el cuerpo, algo no, así. no, ahí hubo un malentendido. Lo que se conoce como pensamiento yo, o sea, ese yo, ¿ok? Que es un pensamiento, es el pensamiento yo soy el cuerpo. Que tiene adherida la identificación con el cuerpo, ¿no? Es identificación con el cuerpo, es el pensamiento yo soy el cuerpo, es identificación con la mente, es identificación con el cuerpo. Yo diría que ni siquiera hay un ente llamado mente que se identifica con el cuerpo, porque había que creer que había dos antes de que la idea de dos apareciera. Pareciera. Sí, de pronto, ah, bueno, de pronto es que lo dijiste en otro contexto y de pronto se interpretó mal. Pero Por sí, eso es se un llama, por pensamiento. eso se le llama sentido de individualidad. La mente crea el sentido, ¿sí? Sí, claro, parece que hubiera alguien aquí, parece que hubiera alguien aquí es un sentido, es fuerte, es muy fuerte Es como cuando ves la televisión, pareciera que hay alguien allá adentro. sí, O la radio, tú escuchas la música, tú escuchas la Filarmónica de Londres, aunque, o lo que sea que por la radio, si la abres adentro no encuentras a nadie. sí, claro, Y la radio no puede funcionar sola, no es independiente. Depende de la corriente eléctrica. Y la corriente eléctrica depende de el generador de la corriente, ¿no? claro. El Una generador, vez, el generador no depende de nada. una vez que estabas dando una charla, sí te miraba y había un saber de que sí, el que está ahí sentado realmente no es una persona, ¿no? Yo te veía y no te veía como siempre, sino que te veía de otra manera, ¿no? Aquí no hay nadie, allá tampoco. Allá pareciera todavía que hubiera alguien. Hay la creencia. No importa, por favor, no se frustren porque al final no van a alcanzar nada. Ni siquiera se puede erradicar el ego porque habría que creer que hay algo realmente allí llamado ego que erradicar. ¿Sí? ¿Me sigues? Claro, sí, Por claro. eso dice que como tal no existe. ¿Mm? Yo me recuerdo un día, en estos días me estaba acordando, no sé por qué, me vino el recuerdo, un día que estábamos en Putaparty y hay una calle, eso es enorme, ¿ok? Hay una calle que va de la cantina, del comedor occidental, hacia, es una calle que baja, pasa una calle por aquí, sigue bajando, pasa otra calle, la calle sigue, hay otra calle, cruzas a la izquierda y sales. En la calle anterior, a la calle que sale de la es la calle que va a la casa de Baba. Estaba vacío, no había nadie, ¿ok? Generalmente cada vez que Baba aparecía, había un montón de gente histérica corriendo para verlo, ¿ok? Y yo no sé ni cómo se enteraron que él había salido. Y venía pasando el carro por la calle, ¿ok? Yendo para su casa. Yo veo que viene el carro y por supuesto yo me paro, ¿ok? Venía sentado atrás, ¿ok? Recostado así. Pero la mirada estaba perdida por completo. Era como que si hubieras visto, eso fue lo que me quiso dar a entender, como que si hubiera visto un cadáver, ¿no? Pasando delante de ti en un carro, ¿sí? Porque eso es lo que el cuerpo es, ¿sí? Es materia inerte. Ah, no sabe su propia existencia. Cuando pasó por delante, fue impresionante, ¿sí? El cuerpo es simplemente materia, es Un simplemente, caparazón, es un una, caparazón es vacío ahí. una cosa, es un objeto, ¿sí? Sí, Lo que realmente está vivo, ¿sí? Es aquello que es consciente del cuerpo y a través del cuerpo del mundo. Bueno, el cuerpo es el mundo. Ser consciente del cuerpo es ser consciente sí, del mundo. sí, Forma, es un fenómeno, es un verdadero fenómeno, es que es un fenómeno, es increíble.
si realmente esto si la indagación, o si uno se aproxima a este tema, ¿verdad? De manera honesta, sincera, ¿verdad? Es fascinante. Sí, ese día yo te vi y te veía y ya no te veía como ese día, eso pasó en un momentico. Te veía y definitivamente decía, ese cuerpo que está sentado allá en ese sofá, ni siquiera sabe que está ahí. Y eso que está ahí no es una persona. Ese día es un entendimiento claro de eso, pero es como un entendimiento muy fugaz. Es como no sé, después de ese día ya Yo te, no he vuelto. yo te entiendo. Eso es lo que la mente hace. La mente hace creer que el cuerpo es el ser consciente. Claro, a mí me pasa mucho cuando me corto el cabello y veo el cabello caer, me pasa cuando me corto las uñas, digo, definitivamente así como ese cabello y esas uñas no saben que está ahí, así debe ser el 100% del cuerpo. Es- Por eso, así consiste la indagación, es ir para atrás. ¿Sí? Si yo soy consciente de algo, yo no soy aquello que soy consciente de. Soy consciente de los órganos internos, los órganos de los sentidos, de los pensamientos, del intelecto y del ego y del yo. ¿Sí? El que dice no soy, tampoco soy ese, porque ese yo que dice que yo no soy esto, esto y lo otro, tampoco yo soy eso porque yo lo observo. Entonces, ¿quién soy yo? Ahí se queda quieto, ahí se queda la mente. Bueno, ahorita lo estoy diciendo, pero realmente cuando la indagación está ahí, de verdad no hay una referencia, no hay nada, por lo menos la mente, cuando yo me pongo como a observar la mente, digo, pero qué locura, parece que tuviera hasta mi tono de voz. Mis pensamientos parecieran que tuvieran pero qué loco, pero si yo ni siquiera los puedo ver ni escuchar. Claro, Es porque una locura, debido a la identificación con el cuerpo, entonces los pensamientos, la mente que es identificación con el cuerpo, produce pensamientos con la voz del cuerpo. pero es una ilusión, es una verdadera ilusión, porque de verdad no tiene el sonido y tampoco se puede ver, y más sin embargo genera como si tuviera el tono de voz que real, es, es así. De eso se trata. La indagación es acerca de la realidad, naturaleza de la mente y nuestra identidad con ella. Eso es lo que estoy cuestionando. ¿Qué es esto? Y a lo que lo observas, ya no, o sea, ya no es lo que yo soy, nunca fui lo que yo soy, nunca fue lo que yo soy. ¿Sí? A lo que lo observo, No hay nadie, no aquí está. hay nada. Y a lo que lo veo como lo que es, no lo que yo soy, entonces Ahí es cuando te refieres que tú no sabes lo que estás viendo porque ella va a volver a surgir. ¿En qué? Porque sí, pero hace, funciona. ¿En qué? Porque es un instrumento, el conocimiento que tienes es un instrumento para llevar a cabo tu vida diaria. ¿Mm? Y aún así lo utilizas de manera intuitiva, no condicionado por creencias. oh, sí, Listo, le damos el paso a Marco, gracias César, te agradezco mucho. a la orden. Ok.
Marco, yo creo que ya puedes abrir tu micrófono. A ver. Sí, Ah, sí, sí, se me está escuchando. sí. Ah, estaba escuchando, bueno, estaba todo lo que conversaron ahorita con, con el hermano, con el amigo de Colombia, creo. Y me parece muy interesante porque esos son problemas que todos tenemos, creo, problemas de convivencia con los demás, y en el que siempre sale a resaltar el ego de uno, ¿no? Siempre sale a resaltar las reacciones como tú decías, César, las reacciones que reaccionar es algo que es del ego, ¿no? Y todos los problemas que hay, todos los problemas que podemos tener en los diferentes lugares o países, Colombia, Venezuela, Perú, México, España, yo creo que todos esos problemas son problemas que tienen que ver con lo que ha creado el hombre, ¿no? La sociedad que, que crea el hombre. Yo me pregunto, en lo personal, El si hombre, para el ser, el hombre no para puede, el hombre no puede crear nada. El hombre es la ajá, creación. sí, Ahora, no hay que hacer del ego un enemigo, porque el ego tuvo una razón de ser en el ser humano. Ya cumplió su función. Y luego que cumplió su función, debe sí, desaparecer. En el resto de la naturaleza, el ego todavía funciona, mantiene un equilibrio. En el ser humano, no. Por eso, desde hace muchísimos años, ha comenzado la transmisión de este conocimiento para evitar exactamente, ¿ok?, que el ego en el ser humano produzca un desequilibrio, ¿m?, en la naturaleza. Toda la mente funciona de tres formas. Es la naturaleza. La mente activa, la mente pura y una mente, digamos, en armonía. El ego en el ser humano ya produjo un desequilibrio entre ese funcionamiento natural. sí. Tú ves a la naturaleza de manera fría, ¿ok? Cuando digo frío, sin ninguna idea romántica de la vida, los delfines, los pajaritos y las mariposas, ¿ok? El mecanismo de supervivencia de cada organismo es competencia Sí, y violencia. Para claro. sobrevivir, tengo que competir y competir de forma tal que si tengo que llevarme a uno por delante para yo sobrevivir, pues amén que sí sea. Aquí Eso todos, es, aquí están ujú, todos corriendo detrás de alguien para sobrevivir o huyéndole a alguien para sobrevivir. Inclusive las plantas generan mecanismos de defensa como las espinas para sobrevivir. O sea, para hacerle daño al depredador, ¿ok? Para poder sobrevivir. En el resto de la naturaleza, ese mecanismo de supervivencia basado en competencia y su consecuente violencia mantiene un equilibrio. En el ser humano ya no funciona. ¿Mm? lo Porque que tú lo estás diciendo, ya, César, ya no es, el ego ya no funciona como mecanismo de supervivencia, sino como mecanismo de autodestrucción y del entorno. claro, ¿no? ¿Mm? Por eso es que el comportamiento del ser humano cambia, ¿m?, cuando el ego desaparece. Claro, lo que tú estás diciendo es que ese mecanismo ya no sirve para el ser humano, que No. nosotros, que nosotros no estamos en esa etapa, ¿cierto? Es que no somos nosotros. O sea, esa es la idea, ¿Eh? que no hay Sí, nosotros. Cuando hablamos de nosotros, nosotros sigue siendo identificación con la raza humana, con el cuerpo humano, con la forma humana, con una forma en particular, con un nombre y una forma en particular. sí. Yo me pregunto si es que desde la verdad, desde la iluminación, no existiría una sociedad, sería libertad.
¿Es así? No puedes imaginarlo. Tienes que, tienes que conocerlo directamente. ¿Cómo es la vida sin el ego? Aún así, aunque te deshagas de tu ego, aunque todavía el colectivo sigue en pie, Sí, lo único que ya no tienes problema ni con el uno ni con el otro. O sea, no hay problema con el ego porque sabes que es ilusorio, sabes que el otro no puede hacer nada al respecto porque si se quiere es un proceso evolutivo, ¿ok? Y simplemente pues tú no ves ego, ¿sí? Porque tú no ves a otro, sabes que el otro es tú mismo. Y aunque el otro te vea a ti como diferente, superior, inferior, pues no tienes problema con ello porque sabes que ahí no hay nadie que tenga la culpa acerca de ello. Porque el ego es una manifestación de la conciencia. Y quien destruye el ego es la conciencia. Eres tú como conciencia la que disuelve a tu propio sentido de individualidad, pero no haciendo algo mentalmente. pero si nosotros seguimos desde esta perspectiva del ego, la humanidad en este camino se va a destruir. Es lo que Pero tú no parece. puedes hacer nada acerca del al respecto. Lo único que puedes hacer, lo mejor, eh, solamente puedes erradicar el tuyo. Y solamente cuando hayas erradicado el tuyo, es decir, cuando te hayas dado cuenta que no existe, podrás decirle a otro, ayudar a entender a otro de que el ego no existe. ¿Me sigues? Sí, claro. Antes, porque si está el ego y el ego trata de erradicar al ego, es porque cree que el ego existe. Y esto que nos dices, que, perdón, o sea, en el grupo, esto que estás comunicándome, eh, tiene que ver con que seamos violentos. Uno cuando ya está en el ser, deja de lado esa naturaleza violenta que tiene uno también. Correcto. Inclusive el guerrero de verdad, el guerrero que defiende, no odia al enemigo, sino que el enemigo no le deja otra alternativa, ¿ok? Que actuar. Ese es el principio fundamental de las artes marciales. Sí. Yo, en relación a esto que mencionas, había conocido una arte marcial, no saliéndonos del tema, que se llama Aikido, ¿no? Y lo había leído también en un libro de Osho que hablaba del Aikido, que es un arte marcial distinta, digámosle, que habla de que uno tiene que utilizar la fuerza del enemigo en su contra de él, ¿no? Al final tú no haces nada, lo que haces es redireccionar la energía agresiva de él hacia él mismo, No, ¿no? ahí no hay enemigo, Sí. ahí no hay otro. Sí. Entonces, ¿contra quién estamos peleando, no? Yo no sé, contra uno mismo, qué absurdo. Es eh, así de manera, um, digámosle, radical, eh, contundente, digamos, el ser humano, eh, mientras siga dando énfasis al ego, sí, van a seguir habiendo cosas caóticas, va a seguir habiendo caos en la sociedad, va a seguir siendo un animal, nunca va a dejar de ser un animal, no va a ser humano. Sí, pero ya estamos merodeando mucho en la periferia. Sí, claro. Yo quería hacer una pregunta que es acerca de una frase que dijo Osho, que la leí en internet. Este, es, bueno, la anoté
que es, creo que la frase que dije ayer, pero no era exacta. Es, el único problema es el ego, Ah, pero pero crean miles. disculpa que te interrumpa ahí mismo. O sea, un sabio que dice que el ego es el problema, está dando la realidad a una entidad que no existe. Y luego te dice que hay que erradicarla. ¿Sí? Ramana también lo decía, pero decía que la mejor forma de erradicarla era dándose cuenta que no existe. Por eso cuando el buscador dice, ayúdame a controlar la mente, ayúdame a matar a la mente, el sabio, de manera jocosa, le dice, muy bien, ¿cómo no? Yo te voy a ayudar, vamos a hacer una cosa, muéstrame la mente, ponla aquí arriba de la mesa y yo le doy un zapatazo por ti, como una cucaracha. ¿Eh? Ahora, el buscador no entiende lo que le está queriendo decir, hay una profundo mensaje allí. Si yo te digo, por favor, puedes prestarme tus llaves, tú tienes que buscar las llaves, ¿ok? Y cuando las tengas en la mano, con un objeto tangible, me las puedes dar. En este caso, si te digo, ok, agarra la mente, búscala, encuéntrala, me la pones arriba de la mesa y yo lo destruyo. Lo que te quiero decir es, busca la mente. Y si la buscas, no la encuentras porque no existe. Y ya no tienes Yo, una mente que destruir, ni a nadie que pueda destruir la mente. pero es el mismo problema que hablabas anteriormente con nuestro amigo anterior de Colombia, de Venezuela, creo, que decía que hay una identificación del cuerpo, ¿no? De la mente con el cuerpo. Entonces yo veo la frase de Osho que dice, el único problema es el ego, pero crea miles de otros problemas, y pienso que lo que busca el cuerpo es placer, ¿verdad? No, el cuerpo no Y busca nada, el cuerpo no dice yo. El ser no dice yo. Algo entre los claro, dos surge como yo. Eso es la mente. Se le llama el nudo, ¿m? Que crea un sentido de separación entre la realidad y la ilusión. ay, Desatas el nudo, entonces ese sentido de separación entre la realidad y la ilusión desaparece. entonces el yo es lo que dice el budismo, que son las sensaciones, los sentidos, todo esto es el yo, no el cuerpo ni el ser en No, sí. no, no, no. El yo es la mente. La mente es mucho más sutil que los sentidos. Los sentidos son gruesos, son tangibles, son palpables. La vista, el oído, el tacto, el gusto. ¿M? La mente es un cuerpo sutil, es decir, no es tangible, no es palpable, porque la mente está hecha de pensamientos, eso es todo. No tiene Pero la es, más mínima realidad, no tiene el más mínimo sustento, el más mínimo fundamento como realidad. pero a mí me parece real, ¿no? O Ah, sea, a mí me parece, ¿a mí quién? Esa es la pregunta. Indaga. No me tienes que responder ahora. yo digo que la ilusión es muy fuerte, entonces nos hace pensar, Ya le estás dando fortaleza y realidad a la ilusión a través del pensamiento. Indaga. ¿De dónde surgió ese pensamiento? ¿Quién es ese yo que cree que la ilusión es muy fuerte? Esa es la indagación. una última pregunta, César. ¿Quién es el que pregunta? Esa es la indagación. Hace rato me dijiste que cualquier meditación que sea para tranquilizar la mente, justamente que hablamos de la mente, para tranquilizar el yo, eh,
no te acerca, no sirve. No, la calma, eh, pero no, la calma, pero no la destruye, no la disuelve. ujú, Solo la indagación o la rendición. claro, pero dijiste que era una búsqueda personal cuando utilizamos la meditación para Bueno, calmar. porque lo hace aparentemente una persona. Entonces, tú dirías que todo este tipo de prácticas, eh, de una forma relativa, digamos, no sirven, digamos, para uno tener una paz, ¿no? Para Para el uno, autoconocimiento, no. Puede que sirvan para que la mente se purifique, calme un poco, vaya perdiendo la tendencia a externalizarse tanto a través de de los objetos, andar todo el tiempo tratando de satisfacer sus deseos, de imponer sus creencias, de condicionar las actividades del cuerpo basado o condicionado por dichas creencias, etcétera. La mente se va debilitando, pero eso no disuelve la mente como tal. ya, muchas gracias, César. A Muchas la hora. gracias. La mente tiene que quedarse quieta, tan simple como eso. ¿Por qué no se queda quieta? Ah, porque quiero esto, quiero saber aquello, quiero alcanzar lo otro, quiero convertirme en aquello, quiero entender esto, quiero realizar el ser, quiero la iluminación, quiero quedarme quieto, pero no puedo. ¿Y qué hago para quedarme quieto? Sí, lo que sería contradictorio, porque o te quedas quieto o haces algo. Sí. Entonces, ¿cómo hago para no hacer nada? ¿No? Mira, un gatito. ¿Ese es el gato o es el koala? ¿Ah? Ah, el panda rojo. ¿De qué koala? Pero no es rojo. No es rojo. Ah, porque no lo has pintado, claro. Claro. ¿Y lo vas a pintar ahora? Ah, ok. Amigo César, Perdón. ¿Dónde estás que no te veo? Te oigo, pero no te veo. Si levantas la mano, entonces tu imagen se corre a la izquierda y te puedo ver aquí. Si no, tengo que buscarte por todos lados. Ah, ahí está. Ok. Ah, ahí, te oigo. mucha.
Bueno, esta pregunta es como más filosófica. ¿Qué diría usted que es la existencia? El lugar de donde surge la pregunta. Entonces la existencia es un lugar. No, es una forma de decir. ¿Puedes Entonces poner, la pregunta es, puedes poner la cámara? ah, es que está muy oscuro, pero bueno, lo voy a intentar. Digamos, la fuente de donde surge la pregunta, que es un pensamiento, que es la mente. Entonces la mente sí existe o no existe. Si digo que sí, miento. Si digo que no, miento. Exacto, ni existe ni no existe. Pero eso se llama, en India se le llama en sánscrito. El, Neti, neti. no, se le llama mithya, mito, es un mito. Cuando está, Ujú. cuando está parece que es, y cuando no está, no es. Igual que la manifestación. En la viejita, Saludos. ah, perdón, Eh, saludos. ajá, ¿Sí se ve? sí, te veo. Ujú. Entonces la existencia ni existe ni no existe. No, la existencia no puede no existir. Entonces, ajá, pero entonces, ¿qué es la existencia? Sí, dijo que surge de la mente. No, no. Yo dije que la mente surge de eso que tiene y que es existencia absoluta. Absoluta quiere decir que es permanente, sin Ujú. principio ni fin Ajá. o eterna. Entonces, hay algo que surge del absoluto, entonces ese no sería absoluto, porque surge algo de ello. No, todo depende de cómo te aproximes al tema. En realidad, Ujú, en realidad, si no percibes a la manifestación como separada de esa existencia absoluta, que es la ujú. misma que es consciente de la manifestación, entonces te podría decir que en realidad no hay nada que surja, desaparezca y que se Exacto. sostenga o que inclusive haya conciencia de ella. Ajá, exacto. ¿Cuál es tu nombre? Uriel. Ah, ok. Ujú. Entonces, en esos términos se podría decir que la existencia que es, bueno, es que hace rato en el grupo estaba surgiendo una pregunta, porque cuando estamos definiendo algo usamos la palabra es esto o es lo otro. Entonces, dijimos, pero ¿qué es? Es todas las cualidades que se le dan al ser, por ejemplo, es ser, sea, está, no está. Digamos que ya estamos dando de cualidad de existencia, pero ¿qué es la existencia en sí? ¿Sabes qué es lo más interesante? Ujú, Que ya eres esa existencia absoluta y aún así preguntas qué es esa existencia absoluta. Simplemente porque tu intelecto ujú, y el conocimiento que tienes, el intelectualizar, racionalizar por medio, gracias al conocimiento que tienes, no te permite darte cuenta de eso. Cuando se dice que esa existencia absoluta es sin nombre y sin formas, no se le está dando, quiere decir que no tiene características o cualidades, es decir, que no ujú. puede ser definida o descrita. ¿Mm? Aún así es, y aún así No, está viva, porque para ser tiene que estar viva. De hecho, es la vida, es la fuente de lo que uno conoce vida, es aquello que digamos de lo que la manifestación depende de, al igual que el bombillo depende de la corriente y la corriente de un generador que produce la corriente. ujú. Pero es que, por ejemplo, decir que el absoluto es innombrable o que es indefinible se le está definiendo como indefinible. O incluso el Bueno, decir innombrable, entonces no hagas la pregunta y quédate con lo que ya sabes, si es que lo sabes. es que, ¿qué es saber?
No, estás jugando con la mente. No estás ni siquiera Sí, estás consciente de ello. Eso se llama un juego intelectual del ego. Es una trampa. es un juego intelectual, estoy de acuerdo. De hecho, no he terminado de dar una respuesta y automáticamente, antes de que termine, viene la otra pregunta. Y estoy tratando de responder la otra pregunta y no he terminado y viene la otra pregunta. Y la mente, el ego lo hace adrede, ¿m? Para mantenerse allí como el que pregunta, el que quiere saber. Pero el ego, o sea, ¿el ego existe o no existe? Hazte esa pregunta a ti mismo, no a mí. Pues no sé. Es que, bueno, voy a apagar la cámara. Entonces, No, no, no apagues la cámara, que así es mejor. ok. Es que Indaga, indaga, ¿qué es el ego? pues yo digo que el ego es la ilusión de individualidad, ¿no? No, 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 lo que tú dices es lo que tú crees, ni siquiera te has tomado una fracción de segundo, ¿ok? Para ver quién es ese yo que quiere saber todo eso. Ese yo es el ego. Ujú, por eso la ilusión de individualidad, el yo. Mm. Si lo buscas, Pero es que decir que buscarlo es decir que hay algo que encontrar. no, ahí estás otra vez. El ego está haciendo una especie de debate, competencia intelectual. Ujú. Yo lo dejo un ratico nada más y luego levanto las Sí, manos y me rindo. Y le digo, ego, ganaste. Ok. Y entonces el ego se va a otro sitio, ¿sí? A hacer lo mismo. ok. Aunque no hay nadie que gane en realidad, ¿no? Y nadie que pierda. No, no eres lo suficientemente serio y honesto para hacer una pregunta. Estás jugando con el conocimiento espiritual y estás jugando con tu mente. Y estás jugando Ujú. contigo mismo. Es Simplemente, que bueno, es que yo, por ejemplo, cuando dicen tu mente encuentro un gran error porque, bueno, en la sintaxis, porque no hay tu mente, porque ¿de quién es la mente? aquí no hay nada literal. Aquí estamos usando palabras simplemente para comunicarnos. Eso es todo. Ujú. Porque ahora utilizas una terminología rebuscada como la sintaxis, etcétera. Tengo muchísimos años haciendo esto y no hay una forma o máscara del ego que sea visible, por lo menos a mi vista. Mm, Por aquí no pasa. Y yo simplemente voy a hacer, ver si existe la posibilidad, ¿sí? A ver si tú puedes ver la forma que tu mente está tomando en este momento y cómo ahora estás completamente bajo la ilusión de la mente. Del pensamiento. Yo simplemente puedo decirte que indagues acerca de la naturaleza y la realidad de la mente. Esto ya no puedo hacer yo más nada. ujú. Gracias. Si indagas acerca de la naturaleza
y la realidad de la mente, o de dónde surgió, desaparece. Y te das cuenta que no existe. Es decir, que no es un ente como tal, que simplemente es un conglomerado de pensamientos que comienzan con el pensamiento raíz, el cual surgen todos los demás pensamientos. Voy a apagar tanto la cámara porque tengo que salir. Ok. ¿Algo más o creo que hay un micrófono abierto por aquí? Ya. Hola. Sí, Marco. Ah, justamente con quien estabas hablando es Uriel. Yo lo conozco de otro grupo en el que conversamos. Y es lo que pasa, ¿no? Yo no digo que tengo la razón ni nada, ni creo que soy nadie en relación a estos temas, pero surgen discusiones, ¿no? Acerca de qué existe, qué no existe, qué es esto, qué es lo otro. Yo no me, todo ese tipo de discusiones, yo entro y pienso que solamente es el ego, ¿no? De uno, intentando tener la razón, intentando discutir sobre esto, sobre lo otro. Creo que eh, con Uriel conversábamos y con otros amigos ahí en un grupo que tenemos, pero no entra a ir más allá, ¿no? No me gusta. No me gusta también. Lo que pienso es que uno cuando va a hablar de meditación, de todo este tipo de cosas, tiene que ser serio también, ¿no? Porque pienso que detrás de ¿Cómo todas puede, esas, cómo puede alguien que no sabe de esto hablar de esto? sí, porque ¿Cómo, además detrás de todo eso cómo puede, está el ego. cómo puede el ego hablar de su ausencia si está presente hablando de su ausencia? Y dice que no existe, que no existe, que no existe. Sí, El ego habla de esto, ¿ok? Porque tiene que estar inquieto, ¿sí? Tiene que utilizar algún tipo de objeto con el cual entretenerse. El conocimiento espiritual es un objeto, ¿sí? sí, Pero, también lo es. entonces utiliza el ego, utiliza este conocimiento, ¿sí? Para mantener su sentido de existencia ilusoria. A pesar de que no debería ser, creo que utiliza cualquier objeto, ¿verdad? Quería, Y ahora, con las redes sociales, el ego pues ahora tiene muchísimo más espacio donde jugar y entretenerse con este conocimiento. sí, claro, Por eso, en el pero caso de este grupo, aunque aquí está, el chat ha sido cancelado para evitar exactamente eso, porque no tiene sentido que yo pase aquí 2 horas tratando de aclarar dudas y lo que he hecho en 2 horas viene alguien por el chat y lo tira para abajo y la atención se va para el chat. ¿Mm? Y aquel que está confundido, me explico, en la página claro, de Facebook también está cancelado el chat porque se convierte en un espiritual chit chat.
Está muy Sí, bien, no claro. hay ningún problema, pero otro lado, yo no tengo tiempo para perder escuchando discusiones intelectuales acerca del tema. Si la gente quiere venir a retarme, pues yo levanto las manos y me rindo, ganaste, y se va para otra parte. Sí, y si se pone muy tonto, pues se bloquea y ya está. Sí. Sí, yo pienso lo mismo, no. Acá no, porque no. Yo simplemente pues me callo y ya está. Listo. César, lo que me dijiste me parece muy interesante y en realidad yo intento aprender cada vez más acerca de todo lo No, que es, y no, creo que no, tienes que desaprenderlo todo. dejar a un lado, Esta es la es universidad para desaprender. intentar indagar en mí mismo. Así, ¿De dónde surge el yo? Que ya es falso conocimiento. Y todo otro conocimiento es tan falso como el que lo tiene. Entonces, ese conocimiento y ese falso autoconocimiento tiene que ser olvidado para por lo menos tener aunque sea un atisbo de nuestra realidad. lo último, ¿qué es lo que uno debería de hacer eh, en su vida cotidiana? O sea, uno tiene que trabajar, uno tiene que hacer las cosas para ganarse la vida, pero ¿cómo uno debería de seguir este camino, no? ¿Cómo uno debería qué es lo que Busca. debería de hacer? Mientras todo eso sucede, ve a quién le sucede. Y nada más. Nada más. Busca al hacedor, al responsable de las actividades de la vida diaria, Sí, mientras se lleva a cabo la vida diaria. No hay conflicto entre entre la indagación y la vida diaria. no hay ningún conflicto. No, Gracias, César. a la orden. ¿Sentís tristeza? ¿Por qué voy a estar triste? Es muy simple. Si una persona, todo el mundo tiene que tener una oportunidad, un chance, ¿verdad? Y entre la oportunidad que tiene al participar, demostrar si realmente es sincero o si es un mero curioso. ¿Mm? Si es curiosidad, entonces pues yo simplemente, listo. Si es sincero, entonces pues se trata. Algunos de ustedes son sinceros y han hecho las mismas preguntas 1 millón de veces, pero yo sé que hay sinceridad. Por eso no me importa repetirme las cantidades de veces que sea necesario. Pero si esto se convierte en una especie de ring, espiritualidad de fulano versus sutano, entonces ya, simplemente yo tiro la toalla. El otro sale como ganador y ya está. Y ya no tengo que estar en el ring, ¿sí? Ana Maleza me contó una historia de una persona que le llegó a Ramana Maharshi con una hoja con 62 preguntas. Ramana vio la hoja y se le devolvió y le dijo, ve de dónde surgen todos estos pensamientos. Mira, lo hiciste el panda, qué bonito. Se lo muestro, ¿no? ¿Quieres que se lo muestre a la gente? ¿Sí? Hacen la petición de que les muestre el panda. Si no, ustedes están patrocinando este evento.
Entonces, sí, la manera es que no hacer que pierdan el tiempo y el dinero con una persona que conozco, que sí, ocupa el espacio de debatir. Sí, pero no, pero sí, pero no. Es una forma del ego que decir yo sé. Si no solamente yo sé, sino que yo sé más que tú. ¿Ah? El ego tiene que imponerse. O si no, toma la otra cara. Se pone la otra cara, si no de superioridad, de inferioridad. Y hoy en día, por decirlo de alguna manera, por utilizar el lenguaje de alguna forma, el formato de esta reunión, esto es una alternativa. Deberían estar aquí sentados. Si, por ejemplo, antiguamente se hacían en lugares públicos y si la persona se pone muy tonta, pues simplemente me paro y me voy. O no digo más nada. O se le puede pedir amablemente a la persona. A veces hay que hacer eso, no te queda otro. Es una especie de sentido también de responsabilidad. Uno tiene que ser responsable cuando uno habla de esto. Indrek, recuerdo que estábamos en una reunión en Ucrania, en la capital, en Kiev, y la conferencia se estaba dando en una oficina pública. Hay alguien que tiene un micrófono abierto y se hace eco. Ya va. Y donde se cuentan los votos, cuando un salón enorme, habían como 1.500 personas. Y los patrocinantes, políticos, eso costaba muchísimo dinero. Y en esa zona a veces envían personas para sabotearte. Les pagan. O privados o el gobierno, da igual. Y llegó una persona, se sentó en primera fila y a lo que yo la vi dije, listo, esto es rollo. Y comenzó, taca, 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 taca. Hasta el punto que tuve que decirle, señora, mire, usted en realidad no le interesa en lo más mínimo lo que yo tengo que decir, mucho menos yo. Si no le interesa, entonces, ¿qué hace acá? Ahí está la puerta y nadie le está amarrando la silla. ¿Ok? Y continuó. Y yo le dije, lamentablemente, sí, todo esto cuesta muchísimo dinero. Se ha invertido cualquier cantidad de dinero, esfuerzo, energía en esto y yo no quiero ser partícipe de la pérdida de todo eso. Entonces, si usted amablemente no se va, yo simplemente me retiro. No puedo ser copartícipe de esto. Y la señora continuó, me quitó el micrófono, me paré de la silla, estaba en la tarima, 1.500 personas y simplemente me fui. Me senté en un café, me tomé un café y luego llegó una gente, me encontró, me fue a buscar y me dijeron, no, la señora se fue y nos explicaron. Me explicaron que eso a veces sucede, que envían gente, le pagan simplemente para sabotear esos eventos. Y continuamos, no hubo ningún problema. A ver, una última preguntita porque ya se está acabando el tiempo. Hola, César. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal? Nada, no, simplemente un poco al hilo de lo que acabamos de vivir en la charla, que a veces has explicado, ¿no?, la diferencia entre reaccionar y actuar, ¿no? Que es que el sabio, digamos, actúa sin ego, ¿no? Y bueno, yo el concepto, la explicación, pues digamos que intelectualmente
la he entendido, pero digamos que lo que acaba de suceder ha sido como una demostración viva de eso. Entonces, simplemente para darte las gracias, ¿no? La manera en la que has actuado, digamos, ¿no? Ha sido como... ¿Cómo considera, no sé, tengo que ver, hablaste con ego sin ego y me gustaría saber cómo consideras mi acción con ego sin ego, no sé. Pues para mí ha sido como... esa explica... ha sido verlo en vivo, digamos, la actuación, la actuación de alguien que responde sin ego, digamos. Entonces, El ego tiene tres formas. Una forma activa, en esa forma activa, una de las manifestaciones de esa forma es la arrogancia, la soberbia, la intención de apabullar, de humillar, de retar. Esa es la mente activa. Y independiente de cómo le vaya yendo, entonces se alegra, le da rabia y viene la ira, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una de las formas, el ego. La otra es una mente torpe, apática, estúpida, si se quiere, incapaz de reaccionar de manera inteligente ante lo que sucede. Esa mente es necesaria, pero para que el cuerpo descanse. Y luego hay una mente que se conoce como la mente pura. Eso es una mente amable, una mente altruista, una mente gentil, una mente en equilibrio, una mente compasiva, una mente buena si se quiere. Entonces, cuando la mente se va por este lado activo, entonces ahí no hay quien la soporte. La otra sigue siendo ego, sigue siendo mente. Pero por lo menos es más llevadera. Sin duda. Esa es la mente necesaria para la realización. ¿Sí? Es la mente pura la que lleva a la no mente. Inclusive esa mente pura hay que trascenderla y hay que dejarla a un lado, porque sigue siendo actividad mental. Inclusive el yo que contiene, aunque esas tres es el mismo yo que se mueve de esas tres formas, tiene que ser trascendido. Y queda aquello que está más allá de todo eso, más allá de la actividad, de la torpeza y de la pureza. Aquello que no es ni puro, ni impuro, ni lerdo, ni apático, ni indolente. Espontaneidad. No, ni siquiera es espontaneidad, existe espontáneamente, pero realmente no hace nada. Aún así, todo sucede dentro de esa conciencia inamovible. Yo no diría que inamovible, porque no diría ni que se mueve o no se mueve. Todo se mueve o no se mueve dentro de esa conciencia. Sí. Nada, simplemente era eso. Darte las gracias por el ejemplo vivo de la acción sin ego. Y aún así, cuando uno puede que reaccione de esta manera, o que actúe, mejor dicho, de esta manera, no se le cierra la puerta a nadie. Existe la posibilidad de que después que se le llame la atención a esa persona recapacita y diga, bueno, creo que esa persona realmente sabe lo que está diciendo y puede que yo me beneficie y déjame bajar un poco la cabeza, ser un poco más humilde y aproximarme de otra forma, ¿no? Sí, como has comentado que es hora de que el ego ha cumplido su función, pues supongo que tenemos que realizar eso todos. No sirve de nada que lo hagan unos sí y otros no.
A veces una serpiente sin veneno tiene que aparentar que tiene veneno para que no le pasen por encima. Ya. Estamos en este mundo. Hacerse el loco, ¿no? En el manicomio. Tengo muchísimos años haciendo esto. Ah, Interesado en el tema desde niño. Hablando del tema de manera formal, 20 años ante público, expuesto todos los días a preguntas y respuestas. Y no creo que haya algo nuevo, ¿sí? El ego ya no creo que tenga careta nueva, ¿no? alguna careta nueva o alguna herramienta nueva o algún arma nueva que mostrar. Siempre Acabas de retarnos. el ego es al ego el que tiene que ser puesto entre la espada y la pared. Y a ver, ¿quién es ese yo? ¿Mm? ¿Qué dice todo eso? Primero, dentro de uno mismo, ¿no? Una de las mayores trampas, es creer que el que indaga es el ego. Si el que indaga es el ego, uy, ahí te quedas toda la vida. Y la indagación es acerca del ego. Es un ego muy sutil, ya es. Indagar acerca del ego es ver a la mente. Ver a la mente no es hacer algo, es ser aquello que ve a la mente. Aquello que ya es consciente de la mente y conciencia misma. Es ser lo que uno es, más que hacer. Entonces, eso cuando se dice, cuando escuchan decir que no es, 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 esto no es, esto no es, esto no existe. Entonces el ego dice, bueno, pero si existe, entonces como él trata de... Ese que no es, que no existe, es simplemente una forma de descartar, ¿sí? Lo que no es o lo que no tiene existencia absoluta. Lo que, lo que no es permanente. ¿Mm? Lo que está sujeto a cambio, lo que sufre modificaciones, ¿no? Entonces, Pero que luego al final sí es también, ¿no? Porque claro, al final, pero la idea es llegar a la esencia, ¿sí? mm, Esto está acá, no puede ser esto que está acá porque esto lo ve. Esto que está acá no puede ser esto que está acá porque esto lo ve. Esto que está acá tampoco. Esto que está acá, que dice que no es, tampoco es porque es visto por este que está acá. Entonces, descartando todo esto, ¿sí? Lo que queda, valga la redundancia, por descarte, ¿ok? Como residuo, es aquello que es consciente de todo lo que no es. Claro, es desde acá, y como esto que te das cuenta, que todo lo que dijiste que no era, esto también es. no está, exacto, no está separado de esto. Por ende, también es esto. Es simplemente una forma, Ya, no, todos, que yo sepa, llegaron por medio de negación. sí. A mí me cuesta mucho eso del neti. No sé, de manera intuitiva, siempre he sentido con más afinidad de decir no solo esto, no solo esto, no solo esto. En vez de esto no es no solo esto, no solo esto. Pero bueno. Sí. Claro, no solo esto, pero eso no te lleva tampoco. No. Tiene que, porque eventualmente surge la pregunta, si no es esto y no es esto, entonces ¿qué es? Si esto no es lo que yo soy, entonces ¿quién soy yo? ¿Mm? What do you want? This one.
1020. Karen. Current. Didn't we use it already? Pues nada más, César. Que ya será hora de Hasta, descansar. hasta ahí llega el intelecto. ¿Ok? El intelecto generalmente se utiliza para discriminar entre esto y aquello. Pero esto y aquello es ilusorio. ¿Sí? Derecha, izquierda, azul, amarillo, arriba, abajo. ¿No? Esta tienda o aquella otra. ¿Ok? Luego el intelecto se utiliza para discriminar entre lo ilusorio y lo real. Pero hasta ahí llega el intelecto. Ahí es donde el intelecto no puede llegarle a la realidad. El intelecto tiene que detenerse. Se detiene el intelecto, el yo se queda sin raciocinio, el conocimiento necesario para el intelectualizar se va. El intelecto ya no puede operar porque no tiene una data, una información para discriminar entre esto y aquello. El ego se queda sin conocimiento, se queda sin el intelecto, se queda solo y luego desaparece. No, you are there, but I am in the middle of a conversation, sorry. Dame un segundo. Ajá. Sí, hay una inercia muy fuerte de usar el intelecto. Como de... Para la vida diaria, el conocimiento que uno tiene, matemática, física, química, arquitectura, lo que sea, el lenguaje, castellano, lo que sea, está bien. El intelecto, pues es necesario para el uso de ese conocimiento. O sea, para la vida diaria es una maravilla. Pero para el autoconocimiento, no hay nada necesario para el autoconocimiento. Todo instrumento debe de detenerse. Porque es lo que yo soy. O sea, ¿qué necesito yo para saber que yo soy yo? Serlo es conocerlo, ¿no? Serlo es conocerlo, correcto. Me quedo con eso. Ok. Gracias, César. Ok, hasta la noche.